El que no está apasionado por Jesús y por su obra, le falta algo bien importante. Los verdaderos hijos de Dios que tienen el Espíritu de Dios anhelan las cosas de Dios y aún más aborrecen las cosas del mundo. Dios te bendiga en esta noche, hermano. Esperamos que en esta noche seas edificado con la palabra que vamos a traer. Vamos a traer un estudio de la palabra en esta noche. Algo sencillo, bajo el tema, sujetaos a vuestros pastores. Sujetaos a vuestros pastores. Ustedes saben que la Biblia habla de que nosotros tenemos que estar sujetos a los pastores. No solamente a los pastores, la Biblia habla que tenemos que estar sujetos a todo tipo de autoridad. Eso está escrito en la Biblia. Ella no puede mentir. Y si está escrito en la Biblia y nosotros amamos la Biblia, que es la palabra del Señor, pues la vamos a obedecer. Ahora, la misma Biblia que hay que obedecer dice que la letra mata. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir eso? El que no tiene revelación del Espíritu, el que no tiene la unción, no va a poder entender el Espíritu y el significado, la interpretación y la aplicación de esa palabra en nuestras vidas. Y la va a aplicar de una manera que va a traer muerte espiritual, que va a impedir que gente entre en el reino de los cielos. Y esto es algo bien común con este mandamiento de sujetaos a vuestros pastores. Te voy a dar un ejemplo antes de comenzar cómo es que la letra nos puede matar cuando no tenemos el Espíritu. En una ocasión a Jesucristo lo confrontaron porque sus discípulos comían el día sábado. Y Jesús le trajo a memoria a aquellos sabiondos de Israel que sabían mucha Biblia. Les trajo a memoria la Biblia y les preguntó, ¿acaso no habéis leído cuando David, teniendo hambre, entró al templo y comió de los panes de propiciación, lo cual no le era lícito porque solamente están reservados para los sacerdotes? Y él comió de eso y Jesús dice que no fue pecado. Sin embargo, la ley decía que nadie podía tocar ese pan. Entonces, ¿cómo es posible que a David no le haya sido pecado comer de un pan que la ley decía que nadie se lo podía comer? Jesús lo explica bien fácil, porque esa ley no estaba ahí para matar a David. Y David en aquel entonces andaba errante, perseguido por los desiertos, escondiéndose en cuevas. Él y los fieles seguidores de él no tenían qué comer, no tenían qué beber. Saúl lo quería matar. Su reino estaba bajo una persecución terrible. Y cuando él logra ir allá al templo, lo que había de comer era eso. Esa ley no está para que David se muriera de hambre ese día. Esa ley simplemente era para que hubiera respeto en el servicio a Dios. Esa ley no estaba para cuando viniera un niño hambriento que se va a morir, que uno le puede decir, I'm sorry, pero te vas a tener que morir porque este pan nadie se lo puede comer. Eso, interpretar la Biblia de esa manera, eso es letra que mata. Literalmente pudo haber matado a David aquel día. Mas Jesús revela que no le era pecado haber tomado aquel pan, porque él lo hizo en un momento de necesidad, donde no había ninguna intención de pecado, donde no había ninguna irreverencia, donde no había ninguna rebelión contra la palabra. Nosotros tenemos que entender estas cosas. Allí había una letra que lo pudo haber matado, mas él se movió en el Espíritu. David, siendo profeta y un hombre lleno del Espíritu Santo, fue dirigido por Dios y sabía que él podía tomar de ese pan. Jesús lo confirma. ¿A dónde quiero llegar yo con eso? A esto de sujetaos a vuestros pastores. Esto es una ley que la Biblia tiene para los cristianos. Sin embargo, hay gente que se está matando con esta ley. Te voy a dar un ejemplo. En este mismo día hablaba yo con una mujer cristiana. Esa mujer cristiana lleva como
yo diría como 50 años sirviéndole al Señor. Yo le estaba contando a ella en una ocasión, yo tuve una experiencia donde yo tuve que irme en contra de lo que hablaba un pastor, porque el pastor estaba hablando algo que era antibíblico. Y pues yo tuve que irme en contra de ese pastor con mi palabra. Cuando yo hablaba la palabra y cuando yo enseñaba algo contrario a él. Y esto causó un gran problema, porque él esperaba que yo me sometiera a lo que él estaba diciendo porque él era pastor y la Biblia dice que hay que someterse a los pastores. Pero él no entendía que yo respetaba más la palabra de Dios que la palabra de él. Entonces, la persona, la mujer cristiana con la cual yo hablaba hoy, cuando yo le conté a ella que yo me fui en contra de la palabra del pastor por tal de irme a favor de la palabra de Dios, esa mujer cristiana se sorprendió. Y ella como que eso le estuvo sorprendente. ¿Cómo es posible que tú te vayas en contra del pastor? ¿Cómo es posible que tú digas algo diferente a lo que el pastor te dijo que dijeses? ¿Cómo es posible que tú no te sujetes a tu pastor? La Biblia dice que tú te tienes que sujetar. Ella estaba tan perpleja. Y en ese momento yo me di de cuenta que esa mujer le ponía más valor a lo que el pastor le dijera a ella que a lo que la Biblia le dice. O sea, ella está dispuesta a violar la Biblia por tal de no violar la palabra de un pastor. Esa mujer está en la letra y la letra la va a matar si sigue así. Porque si algún día el pastor la manda a ella a quebrantar la palabra, ella la va a quebrantar por tal de sujetarse a él. Eso es letra que mata. La Biblia no está mandándonos jamás y nunca a sujetarnos a un hombre que anda en la carne, a un hombre que habla en la carne, a un hombre que se vaya contra la palabra, a un hombre que no anda según el Espíritu Santo, a un hombre que no sigue la guianza del Espíritu de Dios, a un hombre que nos está llevando por un camino incorrecto. La Biblia jamás y nunca, no importa el título que él tenga, aunque diga pastor, la Biblia nunca nos manda a sujetarnos a una persona así. La Biblia cuando habla de uno sujetarse a otra persona, es una persona que está sujeta a Dios. Es como la relación entre el hombre y la mujer. La mujer está sujeta al hombre, a su marido. Su marido está sujeta a Cristo, Cristo está sujeto a Dios. Entonces, cuando la mujer, la Biblia dice, mujer, sométete a tu marido. Pero si tu marido manda a que tú te prostituyas, aquí necesitamos dinero para pagar la luz eléctrica, pues, mira mami, párate allí en la calle y vende tu cuerpo, prostitúyete por $100 por persona. Y así vamos a pagar los biles de nuestro hogar. Sométete, porque la Biblia dice que tú te tienes que someter a tu marido, así que haz lo que yo te estoy diciendo, vete y haz la labor de una prostituta. ¿Podrá una mujer hacer eso? Obedecer a su marido cuando la manda a desobedecer a Dios. Estas son cosas, mi hermano, que son bien sencillas. Lo que pasa es que uno a veces tiene el entendimiento entenebrecido por falta de Espíritu Santo, falta de unción, falta de revelación, falta de intimidad con Cristo, porque Él nos enseñará el camino bien fácil. Aquí no hay que andar turbado. Fíjate que David cuando fue a tomar el pan de la proposición allá, él no estaba turbado. Él fue, hizo lo que tuvo que hacer. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento lo vindica. Establece que lo que él hizo no estaba mal, estaba bien. Sin embargo, nosotros no entendemos muchas veces cómo establecer lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Y terminamos tan y tan en la carne y tan turbados que favorecemos desobedecer la palabra. Esta mujer cristiana hoy me hablaba de esa forma. Yo pude ver en ella
que ella piensa que es más importante obedecer a un pastor que a la palabra. Y te voy a decir, cuando llegues al día del gran juicio, Cristo dijo que lo que nos va a juzgar es la palabra. Allí nadie va a poder presentarse con una defensa y decir, bueno, pero es que mi pastor me dijo que no lo hiciera. O mi pastor me dijo que hiciera otra cosa. Nadie va a poder decir, bueno, es que el Papa del Vaticano me mandó a mí a hacer esto y esto, aunque la Biblia decía aquello, pero tú sabes que tú dijiste, Señor, que nos sometamos a nuestros pastores. El Papa del Vaticano es un pastor. ¿Tú te vas a someter a él? Cuando él pase una ley que se puede bregar con los homosexuales y tener relaciones homosexuales y todo eso, ¿tú te vas a someter a él? Cuando pasan leyes que uno adore estatuas y ídolos y cosas, él es un pastor. Te lo pongo extremo, un ejemplo extremo para que tú veas cómo esto brega. Va a llegar un momento donde muchos pastores van a cambiar. Y cuando ellos cambien, ¿tú te vas a seguir sometiendo a ellos? Yo no. Aunque me digan que soy un rebelde, no me voy a someter a un pastor que está rebelde contra Cristo. Porque entonces me convertiría yo también, al igual que él, en un anticristo. Que es un anticristo, alguien que se va en contra de la palabra. Anticristo, Cristo es la palabra, antipalabra, antiunción, anti la guianza del Espíritu. Está en la letra. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, 8 y 15, 12 de enero de 2016. Hebreos capítulo 13, vamos para allá. Este versículo es importante, hay que obedecerlo, pero hay que entenderlo en el Espíritu. Y dice así la palabra del Señor. Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahí dicen dos cosas, obedeced y sujetaos. Porque ellos velan por vuestras almas. Mira que él está dando una razón. Esto no es blanco y negro. Y él está hablando a unos hermanos que él conocía, que estaban bajo la supervisión de unos pastores que él conocía. El escritor a los Hebreos conocía a esta gente. Él sabe quiénes eran estos pastores. Estos no eran pastores cualquiera. Esto no es cualquier pastor que hay por ahí. Ahora medio mundo es pastor hoy en día. Se meten al pastorado ellos mismos y Jesucristo nunca los ungió al pastorado. Son ellos que se están pastoreando ellos mismos. No son llamados de Dios. Tú no te puedes someter a una persona que se metió al ministerio él mismo. Esa persona no tiene ni el llamado de Dios, ni la unción de Dios, ni el respaldo de Dios. Entonces, ¿cómo yo me voy a someter a él? Al igual que tú, mi hermanito que me escucha. Tú no te puedes someter a alguien que no tiene el llamado de Dios. Ahora, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Así eran estos pastores del libro de los Hebreos. Eran pastores que velaban por las almas. ¿Tú sabías que hay pastores que no velan por las almas de la gente? Él le dice a esta gente, estos hermanos del libro de Hebreos, sométanse a vuestros pastores, porque yo he visto que esos pastores que ustedes tienen, ellos están velando por el bienestar de vuestras almas. O sea, son buenos pastores. Pero ¿y los pastores que hay acá abajo? ¿Qué es lo que están velando? ¿Tu bolsillo? ¿Qué es lo que están velando? Las jovencitas que tú traes a la iglesia, que él está velando que se le vea el escote. Hay pastores aquí que ligan a medio mundo. Están enfermos. ¿Tú te vas a someter a eso? Este mandamiento está siendo dado a unos hermanos que estaban bajo la supervisión de unos pastores buenos, que su interés era velar por el alma. Ellos estaban todo el tiempo preocupados por el bienestar de las almas, del crecimiento, de la vida de las almas, de que la gente no cayera, no se descarriara, de que la gente no se enfermara espiritualmente hablando. Eso era su labor y ellos estaban ejerciéndola, y el escritor a los Hebreos sabe esto y lo escribe por inspiración del Espíritu Santo y le dice a los hermanos, mira,
Esos pastores hay que someterse a ellos porque ellos están siendo dirigidos por el Espíritu de Dios y están haciendo una labor de cuidar las ovejas de Dios a tal nivel que mira lo que sigue diciendo a ellos. Para que lo que hagan, como quienes han, porque ellos velan por vuestras almas, vamos a empezar otra vez, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, el pastor es responsable por el cuidado de las ovejas. Entonces, estos pastores que estaban aquí, sabiendo que ellos son responsables por el cuidado y Dios le va a demandar y Dios los va a llamar a cuenta un día, ¿qué hiciste con mis ovejas? Ellos sabiendo eso y teniendo eso en cuenta, pues ellos se esmeraban en el cuidado de las almas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjate, lo hacen con alegría, es un gozo para ellos, y no quejándose. ¿Por qué tú crees que a estos pastores se les dice que ellos no deben de hacerlo quejándose? Mire, mi hermano, estos pastores que habla aquí hebreo eran tan y tan buenos que ellos se esforzaban tanto y tanto y tanto y tenían un trabajo tan arduo de cuidar por las ovejas de Dios que a veces no son fáciles de cuidar, a veces son hasta rebeldes. Y ellos se esmeraban en hacer todo bien, en amarlas y en cuidarlas tanto. Y cuando las cosas no les funcionaban bien y los hermanos no entendían y a veces no les respondían, ¿verdad? Bien, es fácil uno quejarse. Usted sabe lo que es un pastor que verdaderamente ama a Dios y ama a su prójimo, y ama a sus ovejas y se esmera por hacer todo bien y como quiera las ovejas no lo aprecian, lo maltratan. Es bien fácil quejarse. Sin embargo, por eso es que él le escribe aquí, no quejándose. O sea, estos pastores que están aquí en Hebreos son pastores que podían, ellos trabajaban tanto y tanto y tanto que podía ser que se quejaran. ¿Por qué yo enfatizo eso? Porque, miren mi hermano, hay pastores que lo único que hacen es ir a la iglesia y predicar una vez en semana. Ese es el trabajo pastoral de ellos. No hacen más nada. Eso no es un pastor. Eso no es pastorear. Eso no es velar por tu alma. Hay pastores que el trabajo de ellos es administrar las finanzas que entran a la iglesia, administrar los biles, administrar la construcción, administrar el patio, administrar las decoraciones, administrar actividades, administrar... Están corriendo un negocio y nunca tienen tiempo para las ovejas. Eso no es un pastor. Estos pastores no eran así. A tal nivel, déjame enseñarte un poquito más aquí, vamos a leer nosotros juntos un poquito más aquí, un poquito más sobre este tipo de pastor que había aquí en Hebreo. En el versículo 7 de ese mismo capítulo, capítulo 13, versículo 7, mira cómo dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Ves? Él los conoce, acordaos de ellos, porque os hablaron la palabra de Dios. Punto grande. Este escritor da testimonio que lo que ellos predicaban era palabra. No todos los pastores te van a hablar palabra de Dios. Hay pastores predicando psicología, filosofía, falsamente llamada ciencia. Hay pastores predicando bochinche. Hay pastores predicando guerra. Hay pastores predicando carne. Hay pastores predicando de todo. Hay pastores que nunca jamás van a predicar palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no los llamó al pastorado. Se llamaron ellos mismos. Tú no te puedes someter a un pastor cuya palabra es muerte. Si tú te sometes a un pastor que lo que te predica es carne, inmundo y libertinaje, tú te vas a morir. Tú no te puedes sujetar a esa clase de pastor. Es más, sal corriendo por tu vida. Los verdaderos pastores de Dios a los cuales nos debemos someter, primero que nada, predican la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo 7. Considerad cuál haya sido el resultado o el fruto de su conducta. Mira para allá. Mira a ver si este hombre los conocía. Considera. Le está diciendo a las ovejas que estaban en ese tiempo, mira,
Acuérdate de cuál haya sido el fruto de su conducta, el testimonio de ello. Medítalo, acuérdate de sus obras, acuérdate de lo que han hecho, acuérdate de su fruto espiritual, acuérdate, tráelo a memoria, para que tú te des de cuenta que estos pastores verdaderamente eran de Dios. Por eso es que le dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eran hombres de los cuales era digno imitar su fe. Imagínate qué clase de pastores eran. Esta gente tenían que tener la fe de Jesucristo. De otra manera, el escritor a los hebreos, a esta iglesia de los hebreos, jamás y nunca les iba a decir, imiten la fe de esos pastores, a menos que esos pastores tuvieran la verdadera fe de Jesucristo. Porque este libro está inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nunca va a mandar a alguien a imitar la fe de embuste de otra persona. El mismo capítulo, el mismo contexto te está dando un contexto que tú te das de cuenta, un testimonio que tú te das de cuenta que estos eran unos pastores en particular. Esto no era cualquier Juan de los Palotes que dice ser pastor. Esto no era un carnú. Estos pastores no eran unos asalariados ni eran lobos rapaces. Eran pastores a los cuales había que someterse porque ellos estaban sometidos al pastor de los pastores. Alaba su nombre, se llama Jesús. Es como la mujer que se somete a su marido, como ahorita te dije. Si ese marido no se somete a Cristo, él va a querer que esa mujer tampoco se someta a Cristo, y la va a mandar a ella a hacer cosas que quebrantan y violan la voluntad de Cristo. ¿A quién va a obedecer esa mujer? ¿Al hombre o a Cristo? Tú eres la mujer, eres la iglesia. Y dice, mira esto, después que dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, sigue diciendo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mira qué cosa más rara. Después que habla de acordaos de vuestros pastores, trae a la memoria su conducta, mira cuál haya sido el resultado y el fruto de su conducta, e imitad su fe, rápido vuelve, sigue diciendo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Qué tiene que ver eso con lo de los pastores? Jesucristo es el mismo ayer, el que estuvo allá con el pueblo de Israel en el desierto. Hoy, nosotros, el que está con nosotros y está en nosotros, el que estaba en esos pastores, guiando a esos pastores, dándole esa fe a esos pastores, de la cual el escritor a los hebreos dice, imitad su fe. Porque ellos tenían la fe de Jesucristo que estaba dentro de ellos. Para que un pastor sea digno de que uno se sujete a él y lo obedezca, ese pastor tiene que tener a Jesucristo metido por dentro. Porque en realidad uno no se está sujetando a la carne, a ese hombre. Uno se está sujetando al espíritu que hay dentro de él. ¿Y cuál es ese espíritu? El espíritu de Jesucristo, el verdadero pastor. El espíritu de Jehová tiene que estar metido dentro de ese hombre para que tú te sujetes a él. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese es mi verdadero pastor. Y ese pastor se manifestó en Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Porque él y Jehová son uno. El Jehová se manifestó en carne, estaba en Cristo, y el pastor de Salmo 23 ahora está en el pastor de Juan capítulo 10. Y ese pastor de Juan capítulo 10 dejó ese cuerpo y envió su espíritu. Y ese espíritu ahora está en los verdaderos pastores llamados de Dios. Y a esos pastores que tienen ese mismo espíritu del buen pastor, de Jehová es mi pastor, ellos tienen ese espíritu, esos pastores hay que someterse. Porque el que no se someta a ese pastor que tiene ese espíritu, pues no se está sometiendo al espíritu de Jehová. Ay, 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 mira qué fácil. Pero ¿y si no tiene ese espíritu?
Bueno, si tú te sometes a alguien que no tiene ese espíritu, te estás sometiendo al espíritu que él tiene. Y si no tiene el espíritu de Dios, ¿qué será lo que tiene? Alaba la gloria. Mire, mi hermano, hay que entender la palabra en el espíritu. Si no, la palabra, la letra de la palabra te puede matar. Esto, yo espero que esto sea bien claro. Hay que someterse a los pastores porque eso lo dice la Biblia, pero tú tienes que identificar qué clase de pastor es que la Biblia está hablando y después tú tienes que identificar la clase de pastor al cual tú te estás sometiendo. Y si tú disciernes que tu pastor tiene el Espíritu de Dios metido por dentro y él se está llevando y guiándose por ese Espíritu, pues tú, con mucha felicidad y alegría, tú sigues a ese pastor. Tú te sometes a ese pastor. Pero si tú te das de cuenta que tu pastor tiene el espíritu del anticristo, ¿tú lo vas a seguir? La Biblia dice, someteos a vuestros pastores. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú me entiendes? Mire, mi hermano, es bien fácil que los pastores a veces cometan errores. Y hay gente que se han metido al pastorado. Número uno, pueden cometer errores. O simplemente ver un error, eso no quiere decir que es del diablo. Ok, hay que discernir eso y hay que entender eso. Ahora, también hay pastores que se han metido al pastorado porque han visto una fuente de ganancia en el pastorado. Mucha gente han visto que ser pastor produce lana, produce dinero, produce bacalao. Pues hay gente que se han metido al pastorado por causa del amor al dinero. También hay gente que se han metido al pastorado porque le gusta el poder, le gustan los títulos. Y ellos dicen, wow, si yo me hago pastor, la gente se va a sujetar a mí. Hay gente que busca eso. Entonces hay mucha gente en el pastorado que son así, que simplemente quieren ser pastores y felizmente hacen el trabajo de un pastor, pero es simplemente porque ellos buscan tener esa posición alta. Ser más alto, porque hemos cometido el error de hacer que los pastores sean mayores que las ovejas. Los pastores deben de ser simplemente un hermano igual que otro, que cualquier otro. Todos somos iguales en Cristo. En Cristo no hay acepción de personas. Nadie es mayor que otro. Todos somos por igual. Y todos nos tenemos que someter a la misma palabra. Simplemente que el pastor tiene un cierto trabajo. ¿Cuál es? De llevar las ovejas al pasto. Darle pasto a las ovejas. Darle de comer a las ovejas, cuidar las ovejas. Eso no quiere decir que él es mayor, como ha hecho el Papa, que eso es como un rey. No, mi hermano, no podemos tener nuestros pastores como papas dentro de las iglesias, como en algunas iglesias que los ponen bien alto, le ponen el púlpito y los altares de los pastores los ponen por allá arribota, como si eso fuera un trono de un rey. ¿De dónde sacaron esa idea? Se la copiaron de la Gran Ramera. Entonces, hay gente dentro de las iglesias, pastores, que están ahí porque ellos vieron oportunidad de ejercer un ministerio que le puede dar a ellos algo que ellos buscan y les gusta personalmente, no por amor a las ovejas. Mira esto, Pedro da mandamiento. Cuando Pedro ya estaba dominado por el Espíritu Santo, estaba viejo. Él era un anciano de la iglesia, él era un líder, con mucha sabiduría del Espíritu Santo. Y él le escribe a la iglesia, primera de Pedro, capítulo 5, mira lo que él le dice. Ruego a los ancianos. Los ancianos vienen siendo la gente que, ¿verdad?, que están como líderes. Vamos a usar esa palabra, aunque no me gusta esa palabra. Ancianos son como la gente que supervisa y ejercen ciertos trabajos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Mira, está rogando. Yo anciano también con ellos. Mira, él se pone al mismo nivel. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, mira el mandamiento que él le da. Primero le dice, te ruego, anciano. Y le dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentadla. Apacentadla es velarla. Apacentarla es pasearla.
los pastores tenían que llevar las ovejas a ciertos diferentes lugares y las apacentaban, las llevaban a ciertos lugares, y mientras ellas estaban en esos lugares, ellos las velaban, las supervisaban y velaban que no viniera un peligro y se las llevara, un lobo, un oso, lo que sea, como hacía David, que le quitaba las ovejas de la boca al león. Las estaba velando. Eso es apacentar. Es simplemente velar por el cuidado de ellas, velar por sus almas. Pues aquí él le da un mandamiento a los ancianos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Entre vosotros, o sea que estamos todos juntos, somos todos iguales, pero ellos como ancianos, escogidos por el Espíritu, les toca este trabajo de apacentar. Y les dice, cuidando de ella. Esto es lo terrible, mi hermano, que un pastor en realidad lo que está es para cuidarnos, para que nos vaya bien, para que si estamos enfermos nos sane, para que si estamos equivocados nos corrija, para que vele que no metamos la pata, que no salgamos del camino, que nos vele del peligro, que vele por nosotros, que esté en vigilias de noche buscando revelación de Dios a ver a cuál oveja el diablo quiere atacar y se va a comer, para él poder intervenir. Ese es el trabajo de un pastor. Cuidando de ella, ahora mira cómo le dice, cuidando de ella no por fuerza, o sea, no por obligación, sino voluntariamente. Míralo ahí, bien claro. No por ganancia deshonesta. Ese es el problema que te dije ahorita. Hay muchos que se han metido porque ven dinero, ven lana en las ovejas y quieren hacerse un gran vestido de lino finísimo. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es la voluntad del que va a pastorear, el deseo, la intención, no puede tener nada que ver con el dinero, ni por ganancia propia. Tiene que ser con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Escúchate eso bien. No como teniendo señorío. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tú no eres el Señor. Tú no eres el que las manda. Tú no eres dueño de esas ovejas. No hay tal cosa. Usted escucha a los pastores por ahí que dicen, estas son mis ovejas. Mías. No, son del Señor. Jesucristo dijo, mis ovejas. Entonces, en realidad, el pastor no es dueño de las ovejas. Él simplemente es un cuidador de las ovejas. Pero mira lo que él dice aquí. Pedro le dice a los que pastorean, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ellos se supone que cuiden, pero está la tentación de uno, vamos a decir que a uno le gusta el poder, pues está la tentación de uno querer meterse en el pastorado para uno señorear sobre los hermanos. Ser el jefe, decirle lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, decirle cómo tienen que vivir, decirle cómo tienen que hacer todas las cosas aquí y allá y meterse en su vida personal y como tener dominio de ellos. No, mi hermano. El que tiene dominio y señorío sobre la grey, sobre las ovejas, es Jesucristo. Él es el Señor. Nadie más es Señor. Todos nosotros somos siervos. Entonces tú ves, mi hermano, por eso es que te estoy diciendo esto de sujetar a vuestros pastores, tú tienes que discernirlo por el Espíritu. Porque cuando tú te estás sujetando a un pastor, es siempre y cuando él se esté sujetando a tu Señor. Tú tienes un dueño, Jesucristo. Él te compró a precio de sangre. Tú perteneces a Él, yo pertenezco a Él. Entonces yo no puedo serle infiel a mi Señor por causa de lo que dice un hombre. Si un hombre quiere sacarme de mi obediencia, a mi Señor, pues yo tengo que desobedecer a ese hombre. No me puedo sujetar a él. No importa el título que tenga y la posición que le hayan dado. Porque ese hombre, el Señor de la grey, lo puso a cuidarme. No lo puso para que señoree sobre mí, para que se ponga sobre mí. ¿Por qué Pedro habló de esto a la iglesia? Porque esto era una de las cosas que estaba comenzando a suceder en la iglesia primitiva. Se estaba infiltrando esta forma de que los pastores, los evangelistas, los maestros, los ancianos, los obispos, estaban poniéndose como si ellos fueran grandes y estaban lucrándose de ser pastores y estaban tomando posiciones y títulos.
títulos como de grandeza. En la iglesia primitiva, ser pastor, eso no era un título. Tú decías al hermano. Ahora lo utilizan como un título, pero no es un título, es un trabajo. Nosotros hablamos de eso en otra ocasión, en otro estudio que hicimos. Ahora, esto del señorío, de enseñorearse de las ovejas, fue un problema que empezó a manifestarse en la iglesia primitiva a tal nivel que aparece en otros lugares de la Biblia. Te voy a dar un ejemplo. En Apocalipsis capítulo 2. Allí Jesucristo reprende a las 7 iglesias que están allí en Apocalipsis. Jesucristo reprende a 2 de ellas por algo que él llama nicolaíta. Nicolaíta. ¿Qué quiere decir nicolaíta? Esos son gente que se enseñorean de la grey. Lo que Pedro dijo, no enseñoreándoos de la grey de Dios, sino cuidándola. Esto en la iglesia primitiva se infiltró. Jesucristo lo llama nicolaíta. Laíta. Nico es como de tener poder y laíta es de los laicos. Poder sobre los laicos, autoridad sobre los laicos, señorío sobre los laicos, que son las ovejas. Nicolaítas. Mira esto. Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Mira, a Jesucristo no le gustaba eso. ¿Por qué? Porque el que se enseñorea de las ovejas del Señor está usurpando el lugar del Señor. El Señor de las ovejas es Jesucristo. Entonces, cuando alguien se quiere poner en lugar de señorear sobre las ovejas de Cristo, ellos están como haciendo lo que hizo Lucifer, que quiso ponerse en el lugar de Dios. Esta gente, estos pastores, estos ministros que se meten al ministerio y piensan que ellos son señores de las ovejas, que ellos son dueños, que ellos son los que le dicen, son como un Hitler. Jesucristo los llama nicolaítas y él dice que los que tienen esa obra, que hacen esa obra de enseñorearse, él los aborrece. Te lo voy a leer otra vez. Pero tienes esto, hablando de la iglesia de Éfeso, aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Había una iglesia, la iglesia de Éfeso, que aborrecía a la gente que querían ejercer este tipo de ministerio en esta forma, de enseñorearse. Esto estaba en la iglesia primitiva, pero había gente en la iglesia primitiva, aquí, en la iglesia de Éfeso, que ellos aborrecían a cualquiera que quería manifestarse en el ministerio de esa forma. No lo aceptaban, no lo querían. Y esta misma iglesia es la que Cristo dice que ha rechazado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Fíjate, habían gente que querían tener ese título. ¿Tú ves? Es el mismo espíritu. Ese espíritu nicolaíta quiere que uno tenga títulos, quiere que uno se ponga grande y quiere que uno esté señoreando sobre lo que Cristo ha comprado, las ovejas, la grey de Dios que él ha comprado con su propia sangre. Ellos quieren como ponerse sobre eso, pero Cristo aborrecía esas obras. Te voy a dar un ejemplo de alguien que hizo eso. Está en Tercera de Juan. Esa epístola casi no la leemos. Tercera de Juan. Esto es un nicolaíta de verdad. Juan, el apóstol Juan, escribe esta carta y él está hablando y está dando testimonio de una gente que salieron por ahí a predicar. Entonces ellos han ido a esta iglesia que la pastoreaba un hombre llamado Diótrefes. Pero aunque esta gente estaban haciendo las cosas bien, Diótrefes, el pastor, estaba causando problemas. Fíjate, el pastor estaba causando problemas y el apóstol Juan escribe en contra de él. Y le dice a los hermanos una cosa que da a entender que ellos no deben de sujetarse a ese pastor. Mira lo que dice Tercera de Juan, versículo 9. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mira esto. Diótrefes recibió palabra de Dios por parte de Juan y él no quería someterse a la palabra, sino
que no recibía la palabra ni el testimonio de los apóstoles. Y dice Juan que le gustaba tener el primer lugar entre ellos, en la iglesia de ellos. Él le gustaba tener el primer lugar. Porque en cada iglesia habían diferentes ancianos, diferentes pastores, habían obispos que estaban en diferentes iglesias. Pero siempre hay uno o dos que quieren sobresalir, quieren ser los dueños, quieren adueñarse y señorear. Este Diótrefes era así. Y la Biblia llama a esa gente nicolaítas. Tuviste allí que en la iglesia de Éfeso ellos aborrecían las obras de los nicolaítas. Aquí el apóstol Juan está aborreciendo las obras de este nicolaíta llamado Diótrefes. Y mira el testimonio que da él de este Diótrefes. Le gusta tener el primer lugar entre ellos. Este es el problema grande de los nicolaítas. Es que quieren sobresalir, quieren ser grandes, reconocidos, tener títulos, el reverendazo, fulano de tal. Y todo el mundo se tiene que someter a lo que ellos dicen, o si no se enfogonan y se ponen colorados en la cara. Ahora, mira lo que sigue diciendo Juan. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Esas son las obras que él hacía. Recuérdate que allá en Éfeso Jesucristo dijo, yo aborrezco sus obras. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Habían unos hermanos que querían llegar a esa iglesia y trabajar y hacer ciertas cosas, pero Diótrefes, teniendo el señorío, decía que no, aquí yo no los quiero a ellos, aquí vamos a hacer las cosas como yo diga, yo Diótrefes el nicolaíta. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mira el control que él tenía en la iglesia. Hay unos hermanos enviados a la iglesia por parte de los apóstoles. Diótrefes, teniendo el control, no los recibe. Entonces habían unos hermanos en la iglesia que estaban en el espíritu, que sí querían recibir a los hermanos que venían de visita, de viaje. Pero Diótrefes, teniendo señorío sobre ellos, les dice que no se los permito. Y cuando ellos no se sometían a la palabra de Diótrefes, él los expulsaba, los botaba de la iglesia. El hombre estaba en la carne, porque estaba votando a hermanos de la iglesia que querían hacer algo en el espíritu, recibir a otros hermanos que estaban en el espíritu. Este hombre es un ejemplo de lo que es un nicolaíta y de lo que Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, que son las obras de los nicolaítas, las cuales él mismo aborrece. Ahora, esto siguió creciendo en la iglesia primitiva a tal nivel que después en la iglesia de Pérgamo ya no se le habla a las obras de los nicolaítas, ahora es la doctrina de los nicolaítas. Fíjate bien, esto yo lo aprendí de un gran predicador que escuché una vez. Él hablaba de que esto progresó, comenzó como obras, como las de Diótrefes, pero después hubieron tanta gente practicando esas obras que empezaron a enseñar que así es que se tenía que hacer la cosa. Que la grey tenía que someterse al pastor, no importando nada. Lo que yo diga, eso es lo que se va a hacer aquí, aunque esté en contra de la palabra. Mira lo que dice Apocalipsis 2:15. A la iglesia de Pérgamo, escríbele y dile, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cristo está bien en contra de este tipo de manifestación nicolaíta, de enseñorearse sobre las ovejas, de los pastores que quieren tomar como posesión y hacerse dueños y implantar sus propias reglas. Y cualquiera que se salga de lo que él dice está mal, y los ponen en disciplina y los llaman rebeldes y les dicen ustedes no se someten al pastor, y utilizan la misma palabra para dominarte. Y la batalla es bien grande porque uno quiere obedecer a los pastores y quiere sujetarse, pero también entiende que un pastor en la carne uno no puede sujetarse ni lo puede obedecer. Uno hay que obedecer la palabra.
Como dijo Pedro y Juan, una vez le dijeron, les prohibimos, los pastores de Israel, los ancianos de Israel, los obispos de Israel, les dijeron, les prohibimos que se predique más en ese nombre de Jesucristo aquí en Jerusalén. Y Pedro y Juan vienen y responden y dicen, díganos ustedes a nosotros qué es menester, obedecer a Dios o a los hombres. Y ellos no los obedecieron y estuvieron dispuestos a que los azotaran y los metieron a la cárcel, pero siguieron predicando la palabra de Jesucristo en contra de la palabra de los pastores. ¿Por qué? Porque el pastor de los pastores ya le había dado mandamiento a ellos de que predicaran por todo el mundo en su nombre. Entonces, ¿cómo ahora yo me voy a sujetar a un pastor que me está diciendo ya no prediques en ese nombre? Alaba la gloria. 8:48, martes 12. Enero 16 del 2016. Mi hermano, la Biblia está llena de estas cosas. Hubieron advertencias aún de parte de Pablo. En Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 había un grupo de obispos que son supervisores, son pastores, son ancianos. Hubo un grupo de ellos que Pablo habla con ellos y les dice, mira lo que Pablo les dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Fíjate, estos son gente puesta por el Espíritu Santo, llamados de Dios, ungidos por Dios y puestas como pastores, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él le dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, escucha esta parte bien, esto está hablándole a los obispos que fueron llamados por el Espíritu Santo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay posibilidad, de acuerdo a esta escritura, que un pastor sea llamado por Dios, ungido por el Espíritu Santo, y al principio haga las cosas bien, guiados por el Espíritu. A ese hombre hay que sujetarse. Pero después, él se torne en un lobo rapaz. ¿Tú te imaginas a una oveja sometiéndose a la guianza de un lobo? Los lobos lo que quieren hacer es comer la oveja. Y aquí Pablo le está hablando a unos hombres por el Espíritu y le dice, ustedes que fueron llamados por el Espíritu Santo y fueron puestos por obispos sobre el rebaño de Dios, de entre vosotros mismos se levantarán lobos. De entre vosotros, o sea, ellos se tornan en Judas. Ellos se tornan en peligro contra la iglesia. Ellos se tornan en persecución contra la iglesia. Ellos se tornan en lobos que comen y arrebatan las ovejas como presa. Las ovejas tienen que huir de ese tipo de pastor. No se pueden someter a ese pastor. Aunque la Biblia diga sujetaos a vuestros pastores, la Biblia no te está mandando a ti que te sujetes a un pastor que se convirtió en un lobo. Y hay gente que piensa, no, pero mi pastor no es un lobo. Es que el lobo a veces se manifiesta sutilmente. ¿Usted no has visto en los muñequitos que el lobo se viste de oveja? Hay lobos que están... Entonces ellos manifiestan eso de lobo poquito. A veces lo único que se le ve un poquito el rabo. O tú le ves un poquito los dientes. Tú tienes que tener cuidado. Cada vez que un pastor que parece ser oveja empieza a decirte algo un poquito diferente a la palabra, cuidadito que no vaya a ser lobo. No nos podemos someter a una persona simplemente porque se llame pastor. Aunque la Biblia dice que hay que someterse a todo tipo de autoridad, ya en Romanos capítulo 13, hay que someterse a todo tipo de autoridad, aún las autoridades que Dios pone en el mundo, los gobiernos y todas esas cosas. Pero si el gobierno te quiere obligar a ti a hacer algo contra Dios, ¿qué tú vas a hacer? Tú no te puedes someter. Es lo mismo en la iglesia que las autoridades que Dios ha puesto en el mundo. Porque en el mundo esos gobernadores vienen siendo como un pastor. Lo que pasa es que son pastores sobre la gente del mundo en cuestiones de las cosas del mundo.
Y uno tiene que someterse a ellos. El que no se somete a ellos lo meten a la cárcel. Pero cuando el mundo siga cambiando y las cosas se pongan bien malas, los gobiernos de la tierra van a poner leyes que van a obligarnos a nosotros a negar a Cristo, a negar la palabra, y en ese tiempo nos tenemos que rebelar contra ellos y seremos perseguidos por causa del nombre de Jesucristo y por su palabra. Hay que rebelarse en contra de esos tipos de personas, de esos gobiernos, de esas autoridades. Aunque fueron puestas por Dios, cuando ellos se manifiesten en contra de Dios, nosotros también tenemos que irnos en contra de ellos, porque tenemos que estar a favor de Dios. Mire, mi hermano, donde quiera que el Espíritu Santo abandone un lugar, si tú tienes el Espíritu Santo, tú debes abandonarlo. Donde quiera que tú ves un lugar o una persona que el Espíritu Santo se va en contra de esa persona, tú tienes que dejar a esa persona e irte en contra de esa persona. Tú tienes que estar con el Espíritu. Esto le pasó a Samuel. Allá en 1 de Samuel capítulo 15, Saúl, que fue ungido por rey al principio, en 1 Samuel capítulo 10, y fue puesto por el mismo Samuel, enviado por Dios y ungido por Dios. En el capítulo 15, ese rey Saúl había metido la pata. Y el mismo Samuel que lo puso por rey, después lo tiene que desobedecer. Porque Saúl le dice, vente conmigo, porque yo quiero que el pueblo te vea conmigo, y vente y vamos a hacer sacrificio juntos. Y Samuel le dice, no iré. Se lo dice en la cara al rey. Lo desobedeció en su cara. Pero él sigue diciendo la razón. ¿Por qué? No iré. ¿Por qué? Porque desobedeciste la palabra de Jehová. Samuel no se sujetó a su pastor. Su pastor en aquel tiempo era Saúl. Porque desobedeció la palabra de Jehová. Nosotros tenemos que ser igual. Todo el que es guiado por el Espíritu se va a rebelar contra uno que está en la carne. El Espíritu y la carne son contrarios. Siempre están en contra uno del otro. Se van uno en contra del otro. Están en contra de sí. Si un pastor está en la carne, el espiritual no se va a someter a él. Te digo más, no puede hacerlo porque va a irse en contra de Dios. No puede haber comunión entre la luz y la tiniebla. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? Es todo lo mismo, mi hermano. Los que están en el espíritu están en comunión los unos con los otros. Los que andan en luz tienen comunión los unos con los otros. Pero si alguien se va para las tinieblas, como hicieron estos obispos, de Hechos capítulo 20, Pablo le dice, aunque ustedes fueron llamados por el Espíritu Santo para ser pastores sobre la grey, de entre vosotros mismos, si dice el Espíritu Santo, les profetizo y les revelo que en el futuro de entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces. ¿Tú crees que Pablo quiere que las ovejas se sigan sometiendo a ese lobo? Pues seguro que no. Y hoy día muchos pastores están cambiando. Hoy día muchos pastores que antes eran buenos y se sometían al Espíritu y le enseñaban a la gente a guardar la santidad, la sana doctrina, a ser celosos por la palabra, a ser reverentes. Hoy día esos mismos pastores le están enseñando a la gente a irse al libertinaje, a irse al mundo, a pescar, a vivir un cristianismo suelto, a hacer lo que les da la gana, a violar mandamientos y como quiera cantar, como quiera tomar parte, como quiera predica, como quiera enseña. Mi hermano, esto es un despelote. Uno no se puede someter a un despelote, un desorden, porque Dios es orden. Y van a venir unos tiempos donde, mi hermano, esto va a cambiar de una manera. Miren, mi hermano, le voy a dar un ejemplo. Allá en la China hay dos cristianismos. Está el cristianismo que es aprobado por el gobierno y el cristianismo que no es aprobado por el gobierno. El cristianismo que está aprobado por el gobierno tiene que sujetarse a las leyes del gobierno. O sea, el gobierno es el que escoge los pastores. El gobierno es el que le da el salario a los pastores. Los pastores en realidad son empleados del gobierno de la China. Y ellos tienen que hacer un cristianismo que fue diseñado por el mismo gobierno. Y mientras uno vaya a esas iglesias, uno puede practicar el cristianismo. Pero si tú quieres practicar un cristianismo que no se sujeta a esa maldición, a esa abominación que no le escogió Dios, tú eres perseguido y puedes ser encarcelado y aún hasta matado. Eres un criminal. ¿Por qué? Porque estás practicando una religión, un cristianismo fuera de lo que ha mandado la autoridad del gobierno de China. O sea, hay cristianos que no se están sujetando a esa autoridad porque ellos quieren vivir el evangelio de la palabra, no el evangelio del gobierno chino. Y esos cristianos tienen que adorar en cuevas,
en los montes, escondidos, porque es ilegal que ellos tengan iglesia, es ilegal que ellos lean la Biblia, es ilegal que ellos canten a Dios, es ilegal que ellos se reúnen a hacer culto, es ilegal que ellos prediquen, todo es ilegal. La única manera que el gobierno se lo permite es que ellos se sometan a la iglesia de embuste que puso el gobierno y tengan un cristianismo falso. Entonces no los persiguen. Esos cristianos decidieron no nos vamos a sujetar a esos pastores, porque son de embuste, son del gobierno, no son de Cristo. Y preferimos seguir siendo perseguidos. Eso va a venir alrededor del mundo entero. Los Estados Unidos, eso va a llegar a Sudamérica, ese misterio que está desatado allá de iniquidad, eso va a correr el mundo entero y va a llegar un día donde los verdaderos cristianos van a tener que adorar en cuevas, en sótanos, en casas, y cada vez que adoremos va a ser ilegal. Vamos a estar quebrantando las leyes terrenales y nos vamos a estar yendo en contra de las autoridades que están sobre la tierra. Pero mientras tú lo hagas en el espíritu, por querer agradar a Dios, tú estás bien. Aunque no estés sujetándote a esas autoridades. Jesucristo dijo, mi hermano, en Juan 10, yo soy el buen pastor. Y mira lo otro que él dijo. Mis ovejas me siguen. Fíjate bien, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas me siguen a mí. Y después viene y dice, la voz de otro no seguirán. O sea que para una verdadera oveja de Cristo, para ellos sujetarse a un pastor, la voz de Cristo tiene que estar en ese pastor. Porque las verdaderas ovejas de Cristo, Jesús mismo dice, mis ovejas oyen mi voz y la voz de otro no oirán. Si la voz de Jesús no está en ese pastor, las verdaderas ovejas no lo van a seguir. El pastor que no tiene la voz de Jesús, las verdaderas ovejas de Jesús no lo seguirán. Porque él tiene otra voz, la voz de otro pastor. Y ellas pertenecen a la voz de Jesús. Donde quiera que está la voz de Jesús, las ovejas siguen esa voz. Si esa voz está en un hombre que dice ser pastor, pues las ovejas de Jesús lo siguen ese hombre, porque Jesús está en él. Pero cuando un hombre no tiene a Jesús, aunque se llame pastor, por más que él llame las ovejas de Jesús, las verdaderas ovejas de Jesús no lo siguen. No es un mandamiento, no es que te estoy diciendo no sigas a aquel, no. Te estoy diciendo que si tú eres una verdadera oveja de Jesús, tú solamente vas a seguir la voz de Jesús y en eso tú sabrás que tú eres una verdadera oveja. Y no un cabro, y no un engañado, no un cerdo, no un perro, todas esas cosas que están en la Biblia. Mi hermano, yo les voy a decir una cosa, si nosotros como iglesia seguimos así, al anticristo se le va a hacer bien fácil tomar control. Ese es el nicolaíta de los nicolaitas. Ese va a venir a enseñorearse. Y él va a tomar dominio y él va a decir, bueno, el que no se someta a mí y a mi sistema no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder ir para la escuela, los nenes no van a poder ir al doctor cuando estén enfermos, no van a poder hacer aquí nada. Y si se atreven a tratar de hacer el cristianismo que dice la Biblia, los metemos presos, les cortamos la cabeza. Eso es lo que viene a hacer ese sistema. El sistema del diablo, eso ya está poniéndose en obra. Eso ya se está implantando. Están tomando control de todo, y aún en las iglesias, porque las iglesias están sometidas al Estado, al gobierno. Todas están registradas con el gobierno. Las credenciales de los pastores están todas con el gobierno. Las credenciales de los institutos bíblicos y el diploma te lo da el gobierno. Los maestros que están en el instituto bíblico tienen que ser acreditados por el gobierno. Todo está bajo el gobierno y el gobierno es la bestia. Esto ya se está preparando. Para tú abrir una iglesia, tú tienes que estar sometido al gobierno. Embuste del diablo. Yo tengo que estar sometido al gobierno del cielo. Y tú, hermanito que me escucha, hermanita que me escucha, tú tienes que ser igual. Sométete a la voz del buen pastor, donde quiera que esté. Si está en un hombre, sígala, sujétate y obedécelo. Pero no sigas la voz de un hombre que no tiene la voz de Jesús. Yo espero que este estudio te ayude a caminar en tu cristianismo, especialmente en estos tiempos, mi hermano, donde la cosa está terrible. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Palabra Profética Estudios. Oh, que dura es esta palabra
¿quién la podrá llevar, Señor? Si nos quieres escribir, lo puedes hacer al correo electrónico info@palabraprofética.com. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea la gloria.